aquí con nosotros. Tenemos el grato honor de presentar a la doctora Julieta Sañay, quien nos compartirá el tema de prevención de recaídas y reinserción social de personas con adicciones y antecedentes delictivos en Ecuador. La doctora Julieta es doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Guayaquil. Posee un posgrado de psiquiatría y salud mental, Molloy College, New York City y Certified Educator. Magíster en adiccionología por la Universidad de Valencia. Máster en Neuropsicología y Neuroeducación por la Universidad Tecnológica de México. Agradecemos a la doctora Julieta y también saludamos por su trabajo dentro de la Fundación por un Futuro Sin Drogas de la Alcaldía de Guayaquil. En estos momentos estamos ya nombrándola como coanfitrión para poder iniciar su disertación. Muchas gracias, doctora Julieta. Adelante. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy compartiendo mi anterior ponente. Veo que habló un tema muy importante y precisamente un fenómeno que nos está ocurriendo en este momento en nuestro país con la relación que tiene el crimen y las adicciones. Yo voy a hablar un poquito del tema que me compete, pero sin antes hacer una revisión, ¿no? De que que hay que hablar de un todo, ¿no? Hay que hablarlo de manera integral y también jurídico. La rehabilitación, la recuperación, la reinserción, la prevención de recaídas, pero ¿por qué no el antes de la prevención? ¿Por qué recaen los adictos? Hay muchos factores. Lo vemos como un problema moral, un problema de falta de voluntad, pero desconocemos que en realidad esta enfermedad inicia lesionando ciertas áreas del cerebro que haga que se comporten de esa manera tan que discriminamos y que no nos parece adecuada, ¿no? Hay muchos factores individuales que los llevan a estos jóvenes a la recaída, porque siempre les digo, no es vitaminas lo que se introducen al cerebro, son sustancias que cambian el funcionamiento cerebral, son sustancias muy dañinas, muy tóxicas, que producen modificaciones en su cerebro, y por supuesto más si su cerebro no ha culminado su neurodesarrollo, más si lo han hecho durante la adolescencia. Y estas modificaciones cerebrales son las que los llevan a comportamientos adictivos y a comportamientos después delictivos. Cambios de sus estados de ánimo y por supuesto a presentar trastornos mentales y trastornos de la personalidad. Esta es una enfermedad, muchos dicen, he escuchado últimamente de algunos políticos, cuando yo ofrecí el proyecto para rescatar a los jóvenes adictos de la calle, al observar que había mucha negligencia en el tratamiento, me respondieron mucho diciendo, es que no se recuperan, es que no son rentables, es que no, esa gente no vale la pena. Es una enfermedad que tiende a las recaídas, y fíjense en estudios que demuestran que más recae el hipertenso, el diabético, el asmático que el adicto. Es una enfermedad crónica, es progresiva, es mortal y tiene tendencia a la recaída hasta que la persona pueda llegar a una estabilización. Nadie dice, tratamos 5.000 diabéticos y curamos 5.000 diabéticos. Nadie dice, tratamos 5.000 hipertensos y curamos 5.000 hipertensos. No, son enfermedades que no se curan, que se deben mantener. Entonces, estas personas que a veces me han respondido de esta manera, de que los adictos no son rentables, yo le digo, sí, pero por cada paciente que tú no has tratado, que tú no has prevenido, que tú no has hecho un tratamiento integral, es el que no te quejes de que nos roben la esquina en un semáforo, o que cometa actos criminales, o sea enrolado fácilmente en las drogas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué cambia la conducta del adicto de esa forma, no? Porque la adicción tiene una base biológica, y cada vez que se introduce esta sustancia, se activa el sistema de recompensa en el cerebro, ese que se activa cuando nos besamos, cuando nos abrazamos, cuando comemos, cuando sentimos cosas mariposas, cuando estamos enamorados. Entonces, el cerebro recibe ese mensaje y graba un recuerdo y le pide repetir, porque el cerebro es súper adicto, le encanta repetir el placer. Nos ha pasado cuando comemos chocolates
que estamos una y otra vez con el chocolate. O cuando estamos enamorados queremos ver y seguir viendo a esa persona. Esto sucede con las drogas, pero de una manera a la enésima potencia. Estimulan el mismo circuito cerebral. El problema es que hace que luego lo repitas de manera automática, ¿no? Entonces, esa es la situación. El placer de las drogas no son malas. Dile no a las drogas, no. Las drogas son riquísimas para el cerebro. Es un placer. Imagínense, con la cocaína son como 3.000 orgasmos, con la marihuana 5.000, con la heroína 10.000 orgasmos y con el fentanilo ni se diga. Son muchos. Es por eso que estas personas prefieren drogarse. Doctora Julieta, disculpe la interrupción. No sé si podríamos colocar la presentación en pantalla completa, por favor. Sí, claro. ¿Cómo se hace? Sí, justo en ese botoncito. Ya. Listo. Listo, muchas gracias. Claro. Damos una revisada rápido. Las personas, cuando introducen drogas a su cerebro, normalmente los mensajes que recibimos, el comer, una noticia, una sensación agradable, esos mensajes se transmiten de neurona a neurona por medio de los neurotransmisores que son nuestros mensajeros. Y adentro en nuestro cerebro tenemos drogas naturales. Por ejemplo, los cannabinoides, tenemos 19.9% de cannabinoides que nos hace sonreír, tener creatividad y oler la comida y engordarnos. Los opioides, nuestro sistema, nuestros opioides naturales nos permiten tener calma, relajarnos, y se producen cuando la mujer da luz. Imagínense, el cerebro manda el mensaje al útero y se calma el dolor del parto gracias a los opioides y las endorfinas. La dopamina, que es la del placer. Entonces tenemos drogas naturales. ¿Qué pasa cuando alguien introduce una droga externa, artificial? Estas drogas activan las neuronas de imitan al neurotransmisor natural y engaña la neurona, engaña al receptor y permita que la droga se adhiera a la neurona y activen un mensaje de placer sumamente exagerado, pero anormal. Y que dura muy poquito, 5 minutos, frente a todo el infierno y la desgracia que se viene después. Pero eso no te lo cuentan, pues, ¿no? El joven te dice, toma, fuma este porro que te va a hacer reír y que te va a hacer sentir placer, y en realidad le produce placer. Es verdad, es verdad. Me decía un paciente, sentí que mi mamá me mentía cuando decía que la droga era mala, pero la droga no era mala, la droga era rica, doctora. Me estaba mintiendo mi mamá. Entonces, las drogas producen placer, y eso hay que hablarlo muy claro, y con el mensaje de prevención hacia los jóvenes, hay que hablar la verdad. Les va a producir placer, pero ese placer va a durar muy poco. Observemos aquí esta imagen, cómo la vía de recompensa del cerebro se activa ante la ingesta de alimentos. Activa el placer, activa la dopamina, los receptores, pero mire cuán poquito frente a lo que produce la cocaína. Imagínense, por esto estas personas dejan de comer, dejan a su esposa, dejan a sus hijos. Miren todo el placer, la cantidad de neurotransmisores de dopamina que se produce al consumir cocaína. Y esto hace que se activen los circuitos cerebrales de recompensa, y ya no de forma natural, sino de forma artificial. El problema va a ser que esta adicción se aprende y se almacena en el cerebro como un chip que le grabas ahí. Se almacena como una memoria. Y todo lo que tú hiciste cuando te empezaste a drogar, al principio lo hacías de manera experimental, no pasaba nada, pero todos los estímulos que tú hiciste relacionados a la droga van a generar una especie de GPS, una especie de mapa, una especie de memoria de consumo. Queda una memoria de consumo ahí. Y resulta que al activar la dopamina, que es uno de los neurotransmisores que se activan en todas las drogas, no solo les da placer, sino que le enseña al cerebro a aprender a tener placer solo de esa forma, solo de esa manera. O sea, activa también una memoria de consumo. Es decir, se va a hacer un mapa. Y si yo consumía con esta pluma todos los viernes a las 7 de la noche, cuando jugaba Barcelona MLE, todos los viernes a las 7 de la noche cuando juega Barcelona MLE, mi cerebro se va a activar para pedirme ese placer, que lo repita, porque ya no va a tener un placer natural como antes. Esa es la memoria de consumo que producen las drogas. Ese es el problema.
¿Cuánto tarda en producirse esa memoria de consumo? Con cada droga es diferente. Con cada droga tarda un tiempo muy distinto. Por ejemplo, con la nicotina. La empresa de Marlboro sabe la memoria que produce el tabaco, que las personas lo hacen de manera automática. Y saben que aunque le pongan esa propaganda en la cajetilla de cigarrillo del cáncer del pulmón, los pulmones de su abuelita, lo que sea, no funciona, la persona no mide las consecuencias, porque el cerebro lo hace de manera automática, debido a que lesiona la amígdala cerebral, donde está la experiencia, donde está el miedo, donde están las lecciones que aprendemos, está llena de nicotina y no sienten miedo. Las personas que consumen tabaco no sienten miedo de morir de cáncer de pulmón. Por más que se lo digas, te matas hablándole. Y no, porque ya lo hacen de manera, este movimiento es automático incluso. Porque las drogas afectan tres partes muy importantes. La corteza prefrontal, donde está el juicio, el discernimiento, la amígdala, en donde está la experiencia, la enseñanza, y los ganglios basales. Este reflejo aprendido dura mucho tiempo y hace que incluso una persona que ya ha dejado de consumir muchos años vuelva a recaer. Esto explica el por qué recae, porque se mantiene una memoria de consumo y si el adicto se expone a un estímulo, se va a generar lo que se llama craving, deseo automático de consumir, una experiencia súbita y un deseo urgente de consumir que ni siquiera a veces lo planificó. Y esto es como el condicionamiento, ¿no? De este tipo de aprendizaje, en donde hace una rutina de consumo, lo asocian a la experiencia de las drogas y con el placer, y aunque ya haya dejado de consumir, pero exponerse a ese estímulo puede hacer que se genere el craving, el deseo automático de consumir, es como una especie de hambre por la droga. A veces ese craving se activa porque esta persona se siente mal si no la consume. ¿Qué pasa si no consume? El cerebro ya no produce los neurotransmisores naturales y la persona realmente se va a sentir malestar. Va a sentir depresión, va a sentir ansiedad, va a sentir abstinencia. Entonces, esto hace que nuevamente vuelva a consumir como una especie de automedicación para calmarse esos síntomas y sentirse mejor. Entonces, esta persona que no vence esos cravings, que son muy fuertes los 3 primeros meses, si no lo vence, hay un peligro de que aparezca otro fenómeno que se llama compulsión. Hay varias detonantes de la recaída o disparadores o gatillos, ¿no? Y si yo les menciono en este momento una grosella con sal, un limón con sal o un manguito con sal, estoy seguro que a muchos se les va a hacer agüita la boca. Es decir, el mensaje que yo al hablar con el limoncito con sal les llega hasta las glándulas salivales, empezaron a segregar saliva, ¿no? Llegó al cerebro y sentimos inmediatamente ese deseo automático de sentir el limón con sal en la boca. Esto pasa con las drogas. Exactamente lo mismo y en mayor potencia, el craving. Y por ciertas situaciones se van a disparar. Estos jóvenes, la mayoría tienen un periodo de recaída, ojo, de más o menos en el tercero, sexto y noveno mes. Y esto se explica porque la droga es liposoluble y en la grasa permanece hasta 90 días, 6 meses en el cabello y 1 año o 2 meses en la corteza cerebral. Entonces es como que hubiera un bajón. Y si a esto se suma, y ustedes van a observarlos en sus pacientes, tercero, sexto, no exacto, a veces puede ser entre tercero y cuarto, ¿no? Tercero, sexto y noveno mes, pero es como regla. Aparece como pensamientos de consumo, como sueños de consumo, como sensación o sabor de la droga incluso. Entonces, hay detonantes que se pueden evitar y hay otros que no se pueden evitar. ¿Cuáles son los que no se pueden evitar? Por ejemplo, las cuestiones emocionales de un 40% de estos chicos los lleva a la recaída, los conflictos emocionales, o el estímulo por la presión social de los amigos también nos puede llevar a la recaída. Esto es lo que les llaman ellos viejos esquemas. Estos viejos esquemas, el volver nuevamente, dejaste de consumir, pero regresas nuevamente a tus amigos, con tus amigos de consumo, tu cerebro, aunque tú no quieras drogarte, no lo planificaste, realmente quieres dejar las drogas, pero te acercas a tus amigos de consumo y tu cerebro te dice, H, plo, plo, plo.
Es que te lo pide automáticamente. Y quizás ese día no lo haces, quizás no lo hagas, pero se empiezan a encender los focos, los focos. Los recuerdos selectivos enseguida vienen, la sensación de placer. Siempre los consumos, los primeros consumos generaron un placer inmenso, indescriptible, y ellos buscan a través del siguiente consumo el mismo placer y no lo encuentran, ¿no? El mantener estas amistades que se dicen, me dicen muchos pacientes, yo estuve con mis amigos pero no me drogué. No se drogó ese día, pero ya se activó el cerebro. Es un riesgo innecesario realmente relacionarse con personas que consumen y tú, mientras tú estás en abstinencia, es un riesgo que involuntariamente puede detonar ciertas áreas en el cerebro, incluso la enzima COMT se llama la enzima COM, la que se activa para generar lo que se llama el craving. Y muchos de ellos dejan el camino a la recaída. ¿Qué quiere decir eso? Estos detonantes no es que de un momento a otro recaen, otros es como que acumulan detonantes. Por ejemplo, muchos se drogan, cada vez que cobraban, se drogaban. Cada vez que peleaban con la novia, se drogaban. Cada vez que es feriado, se drogaban. Fines de semana, se drogaban. Esto se graba en el cerebro como algo así, como muy, con cada punto, se va grabando, y cada vez que usted se acerca a ese estímulo, se prenden los focos en el cerebro, se prenden los focos, y produce un deseo automático de consumir, o un pensamiento de consumo. Muchos a veces piensan, ya han estado 2, 3 meses sin consumir y sienten que se lo merecen, que no, siempre el adicto tiene la sensación de que puede controlarlo, porque al principio realmente todos lo podían controlar, todos lo controlaban a la droga. En la fase experimental, todo el mundo lo puede controlar hasta que se le sale de las manos, ¿no? De repente aparece un deseo urgente de consumir que le va a reflejar a ellos una apetencia intensa, un hambre, una necesidad psicológica, subjetiva, física también, por sentir esos efectos de gratificación y eliminar el malestar, porque se sienten mal. Es como, me pongo de ejemplo yo si no tomo café, tengo migraña enseguida, y tomo el café para aliviarme la migraña. Algo muy parecido con las drogas, pero mucho más fuerte. Algunos, por ejemplo, con drogas como la H, como los opioides, genera un síndrome de abstinencia a las 2 horas que es irresistible. Se le eriza la piel, oleadas de frío, de calor, dolor en las articulaciones, sienten que la piel se le desgarra de los huesos, ansiedad, insomnio. O sea, va dependiendo de las drogas, ¿no? Hay drogas que producen un cuadro de abstinencia muy fuerte, un delirio tremens, por ejemplo, un alcohólico, ¿no? O en la cocaína generalmente produce síntomas depresivos. Cada droga va a producir un síndrome de abstinencia distinto, va a depender del tiempo que consumió y la cronicidad de su consumo. El punto es que cada vez que ellos se enfrentan a estos estímulos, a estos detonantes, se va a activar áreas en el cerebro que le traen ese recuerdo de placer, y es como que se prende una palanca on, y si no la bajas, te vas a recaer. Y lo peor de todo que puede pasar es que con la recaída, habiendo estado sobrio sin consumir algunos meses, el problema es que aquí viene el peligro de llegar a otro fenómeno que se llama compulsión. Aquí está el fenómeno. Y aquí es donde está el problema, en la negligencia en el tratamiento, en dar cita. Por ejemplo, si le digo, ¿qué tal si le digo a un paciente, le digo, mañana te veo, el lunes ven? ¿Qué voy a hacer? Que se siga consumiendo, que siga drogándose hasta el lunes. Esto es, atender a un paciente adicto en compulsión es una emergencia, se tiene que atender ya, porque aquí está el peligro de la sobredosis. Tú aquí no te puedes manejar con que tiene que ser una cita y esto, no. Esto es de vida o muerte, en estado de compulsión, y siéntelo, solo ellos saben cuando están en compulsión. ¿Cómo es este estado de compulsión? Ya no tienen que vender, ya no tienen que empeñar, ya no tienen que robar, ya les observa los dedos quemados, ya están, no tienen qué camino tomar para seguirse drogando, pero no pueden parar, quieren parar, pero no pueden. Y es por una reacción química del cerebro al contacto de la droga que lo lleva al descontrol. Y aquí la única salida es someterlo a una desintoxicación ultra rápida, ¿ya? Para iniciar los siguientes pasos del tratamiento.
Este estado de compulsión se genera en la corteza prefrontal. Siempre piden, miren, las personas que hacen los protocolos de tratamiento piden voluntariedad, que el paciente tenga fuerza de voluntad para recibir un tratamiento. Si está afectado el lóbulo frontal, ¿cómo va a tener voluntad? ¿Cómo? No hay juicio, no hay voluntad. ¿Cuál es la salida? Entonces, la salida es por lo menos ofrecerle unos días de desintoxicación. No hay voluntariedad aquí. Quieren parar y no pueden. La corteza prefrontal es la que controla nuestros impulsos, nuestro juicio, lo que nos ayuda a discernir sobre qué nos conviene o qué no. Está afectada en el estado de compulsión. Por lo tanto, una persona en compulsión necesita un ingreso intrahospitalario, incluso involuntario. Incluso involuntario, pero esto es lo que las leyes no comprenden. No comprenden los políticos que hacen, por ejemplo, hablando de la tabla de drogas, que la verdad el que la hizo, creo que habló con un adicto que recién estaba consumiendo, porque el adicto no consume 0,1 gramo de heroína, te consume diario 3 gramos, 3 gramos, y en estado de compulsión mucho más. Entonces, la persona que lo hace, se nota que claramente no conocía los parámetros de esta enfermedad. Y los adictos se ríen frente a esa tabla, porque doctora, yo me consumo 20 paquetes, pues no es lo que dice eso, pues un adicto, eso es para un adicto experimental, o sea, esos umbrales no corresponden realmente a la enfermedad de la adicción. Y no quiero decir que con esto me van a malinterpretar, que hay que aumentar los umbrales, porque sería un caos decirle a los chicos, hoy te vamos a permitir más dosis, pero sí se necesita hacer una revisión técnica de esta tabla, porque realmente ni siquiera cuenta con otras sustancias como la ketamina, la tucibi, otras sustancias que hoy en día se está consumiendo. Muchos defensores dijeron que esto era para discernir entre el consumidor y el traficante, pero no, una tabla no es una herramienta de diagnóstico para hacer un diferencial entre una enfermedad y el narcotráfico. Se necesita de todo un equipo técnico para diagnosticar que esa persona tiene un consumo crónico. Un equipo técnico, no un juez, no un político, un equipo, psicólogos, psiquiatras, médicos, un equipo técnico para hacer un diferencial. ¿Qué pasó? Que dice heroína 0,1 gramos, los chicos portaban más, estos chicos fueron apresados, fueron sentenciados, encarcelaron una enfermedad, y hoy en día estos chicos que ingresaron a la cárcel, ustedes todos sabemos que ahí se formaron nuevos sociópatas, y en 13 meses que le dieron de sentencia, nos devolvieron a la sociedad sociópatas formados. Este es el fenómeno, por esto está asociado todo el consumo de la droga con la criminalidad. No todo delincuente se droga, pero sí le puedo asegurar que todo el que se droga termina delinquiendo de alguna manera. Y el sistema público de sanitario, tanto como y el de justicia, no ayudó frente a este fenómeno. Hoy en día contamos con jóvenes que están en este estado de compulsión y se sigue diciendo, toma, pon de tu parte, o toma tu vitamina, le pones vitamina a la droga, y toma tu paracetamol, o dile no a las drogas. Seguimos con lo mismo, y lo que tenemos en las calles hoy en día es gente que es vulnerable, gente que es reclutada a estas mafias organizadas, y que por drogas, ¿quién no sabe que un adicto mata por drogas? ¿Quién no sabe que un adicto es capaz de matar, de vender hijos, de dejarlos empeñados por una dosis? Muchas personas creen que recuperarse significa dejar de consumir drogas, y no es así, señores. Tenemos aquí que pensar, ¿qué queremos eliminar? ¿A la droga o al adicto? Realmente tenemos que hacer una revisión, ¿no? Dejar de drogarse es solo estar en abstinencia. La droga, la H, por ejemplo, en 10 días ya no hay. Esta prueba de drogas en 10 días ya sale negativa, la marihuana en 30 días y la cocaína en una semana. El problema es la persona. El problema es que esa persona mantiene conductas adictivas, mantiene una personalidad adictiva, lo primero que él hizo para esconder su consumo fue mentir, manipular, ser deshonesto, borró todos los principios de su vida, quebró todas las reglas, ¿no?, que le enseñaron su familia por consumir. Entonces, y esto queda dentro de ellas. Es prepotente, manipulador, quiere tener el control, es egocéntrico, narcisista,
quiere todo rápido aquí ahora, no es capaz de esperar, no tolera la frustración. Estoy frustrado. Ayer me decía una chica de consulta, es que sin marihuana no puedo, doctora, aguantar nada en la vida, no puedo vivir sin marihuana, no me pide que la deje, porque no sé cómo enfrentar la vida, me decía esta joven. Son mentirosos, son infantiloides, autodestructivos, el resentimiento, les encanta mantener el resentimiento y la culpa para seguir teniendo el pretexto para consumir. Tienen dependencia emocional, tienen miedo al abandono, tienen miedo a la soledad, no critican no soportan la crítica, se juzgan ellos también, quieren amor, quieren comprensión, pero son incapaces de darlo. No ponen límites, les gusta agradar a sus amigos, no hay perseverancia, se aburren fácilmente, búsqueda del placer inmediato, son ambivalentes, con baja autoestima, con una imagen distorsionada de sí mismos, no se motivan, no hay anclas que lo ayuden a motivarse al cambio, la frustración, el enojo, la ira, el rol de víctima, siempre el progresismo. Todas estas situaciones les sirven a ellos mantenerlas, no las quieren trabajar, porque les sirve para seguir consumiendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que muchos de ellos vienen de eventos traumantes también, que no fue culpa de ellos. Nadie nace un día, ay, quiero nacer y ser adicto. No. Esto se fue formando, toda esta conducta adictiva tomó tiempo. Entonces, imagínense, toma 10 días en sacar un opioide del sistema de la orina frente a todo lo que cuesta recuperar a la persona. Y el fenómeno más importante y difícil de vencer de esta enfermedad, y que es la verdad, el problema aquí, es la negación. El adicto es el único el que miente sabe que miente, pero el que niega se cree su propia mentira. Realmente ellos siempre creen que pueden tener el control, siempre creen que pueden consumir con éxito, siempre creen que no va a pasar nada con las drogas. Cuando este señor dijo quiero amor, comprensión y ternura, nos enseñó muchísimo. Dijo, yo no necesito encierro, sino amor. Ellos son carentes de afecto, pero viven en negación. Es el único esclavo que se cree libre y el único enfermo que se siente sano. Viven en una eterna negación, no quieren aceptar el problema. La negación les sirve para seguir consumiendo. A veces esta información de ellos, las excusas, el sentimiento de víctima, todo, les sirve para mantener su consumo. Y algunos, el dejar las drogas les deja un vacío. Y es muy común que encontremos adicciones cruzadas, que a veces dejan una droga, pero lo llenan con otra cosa. O hay pacientes que están recayendo de un centro a otro, porque no son diagnosticados, el síndrome de las puertas giratorias, porque a veces mantienen una personalidad adictiva, delictiva, personalidad infantiloide, resentimiento, o por la cuestión de la familia. A veces la familia, siempre les digo, tiene más trastornos incluso que los mismos adictos. ¿Cómo evitamos la recaída? Vamos a desactivar la bomba? Y esto es lo que hay que enseñarle al paciente, ser capaz de identificar cuáles son sus detonantes de recaída, y para eso se necesita que ellos sean muy honestos, ¿no? Muy honestos, no para todos. Me da risa que la familia lo primero que pide es quiten el celular. El número del vendedor de drogas es lo que más se le queda en la memoria del cerebro, o sea, con o sin celular, el que se quiere drogar se droga. Aquí es cuestión de mucha honestidad de parte de ellos para desactivar esta bomba y reconocer cuáles son los detonantes que lo llevan a la recaída. Muchos de ellos creen, aunque no son alcohólicos, creen que pueden consumir alcohol, por ejemplo. Siempre les explico, o sea, no eres alcohólico, está bien, perfecto. El problema con el alcohol es que activa tu corteza prefrontal y en cualquier momento te va a llevar a la desinhibición, a la expansividad, y te va a hacer olvidar de tu objetivo, del objetivo y la meta que tienes. O sea, porque es como les dije, se prenden los focos en el cerebro y se activa, y de un momento a otro se puede activar esta bomba que te va a llevar a buscar tu droga favorita. O sea, no porque seas alcohólico. Y la verdad que es difícil, ¿no? Me decía un paciente, pero usted por poco ya quiere que yo sea un santo, me está cambiando como de religión, me quita amigos, me quita discoteca, me quita alcohol, me quita todo, doctora, déme algo. De verdad que es difícil. Yo los admiro mucho, porque es un cambio de vida, y va a depender desde qué edad iniciaron, ¿no? Si han comenzado muy jóvenes es mucho más difícil, y las herramientas
brindarle las herramientas es mucho más difícil cuando el adicto empezó de adolescente a consumir. En realidad ellos necesitan herramientas las 24 horas 7. Nosotros los profesionales trabajamos hasta las 16 horas, 18 horas, y después de eso, cuando ellos están en casa mirando el techo, es cuando más se activa la enfermedad, cuando más se activan los pensamientos, vienen los sueños de consumo, los pensamientos de consumo, sin que ellos lo pidan. Eso es involuntario. Lo que es voluntario es hacerlo, ¿no? Y fuera fácil hacerle borrar ese mapa cerebral, fuera fácil, ¿no? Y aquí es cuando yo como profesional me rindo ante esta situación y reconozco que tenemos limitaciones como profesionales, ¿no? ¿Qué pasa después de las 16 horas que salimos del hospital y si ellos quieren drogarse en la noche o un fin de semana y no contestamos el teléfono, ¿no? Entonces aquí es donde funciona esto de los grupos de autoayuda, que en mi experiencia es lo que veo que más funciona también la parte espiritual de Alcohólicos Anónimos, y funciona el padrinazgo, en donde ellos llaman a su padrino y les dicen vamos a leer, orar, compartir, funciona el servicio, el voluntariado, sirven muchas cosas, todo, no podemos decir esto funciona porque no hay una fórmula exacta para cada adicto, el tratamiento debe ser totalmente individual, pero se le debe enseñar todas las herramientas. Puede ser que a muchos no les funcione todos los 12 pasos, por ejemplo, pero puede ser que a otros les sirva la psicoterapia más. Y aquí es donde yo veo el trabajo del psicólogo, en donde tienes que trabajar con la familia, con la prevención de la recaída. Nosotros los médicos llegamos hasta la desintoxicación, llegamos al diagnóstico, hasta ahí. El trabajo del psicólogo realmente es como, siempre digo, es metérselo en el útero y criarlo, y parirlo y criarlo de nuevo, porque volver a desarmar a una persona que aprendió a delinquir, que aprendió a mentir, que aprendió a robar, y enseñarle a que maneje la frustración, enseñarle a cómo lidiar con esos resentimientos, al perdón, trabajar con su familia, que la familia a veces hace más daño todavía, es el núcleo del problema. Es un trabajo tremendo para los psicólogos, y esto no va mínimo debe durar un año este trabajo, hasta a veces más tiempo, pero se necesitan más herramientas y hay que brindárselas. Yo siempre digo, cuchara, cuchillo, tenedor, tú tienes que ver cómo te comes el plato, pero tienes que conocer, probar todo. Hay pacientes, rara vez he tenido pacientes de alcoholismo, por ejemplo, que lo han hecho porque están depresivos y resulta que yo vengo, utilizo un antidepresivo, me ayudo con el psicólogo, todo, y el alcohólico sale sin haber tenido necesidad de un ingreso. O sea, hay casos excepcionales. Hay casos de otros pacientes, por ejemplo, que se han automedicado con drogas, pero llegamos al problema que ha sido la ansiedad, ha sido un trastorno obsesivo, y resulta que esa enfermedad, ese problema lo llevaba a consumir. Una vez que estabilizamos la otra situación, deja el consumo, pero son casos excepcionales, por ejemplo, en el caso de los ludópatas, a veces con trastorno bipolar, por ejemplo. Entonces, hay una situación. Hoy en día se está tratando de disminuir el daño que provocan las drogas, especialmente con la marihuana. Yo digo, si la marihuana fuera tan inocua, ¿por qué es que tenemos salas hospitalarias llenas de chicos con psicosis canábica? Y aquí viene este fenómeno, la disminución de la percepción del riesgo. Es un riesgo. El estudio de esta Universidad de Michigan indicó que el consumo de drogas disminuye cuando se percibe monocidio. Otros tienen la teoría que mientras más prohibimos, más atraemos. No, en las drogas, si le hablamos del peligro real, el consumo va a disminuir. Mientras que si decimos que es inocuo, el consumo va a aumentar. Y eso está pasando con la marihuana en este momento. Le están dando propiedades medicinales tremendas, ¿no? Y no hay la información correcta. Señores, sí hay medicamentos en base a CBD, que es medicinal. Yo lo prescribo para epilepsias refractarias, para esclerosis múltiple, con sus productos con CBD. Pero los porros no son medicinales. Y los jóvenes no tienen ninguna enfermedad para que usen los porros. Y cuando consumen un porro, consumen 480 compuestos y ahí está la droga, el THC. No podemos ser mejores que la DEA. Por algo la DEA no la saca de la lista de drogas, pues. Se consume el THC, que ayer una joven me enseñaba un vape con THC y la mamá pensaba que su hija estaba reemplazando el cigarrillo por el vape, que el vape era mejor.
pero estaba con THC. O sea, hay mucho desconocimiento, hasta los políticos están intentando fomentar este consumo de marihuana con la excusa de que es medicinal. ¿Se legalizó en otros países? Sí, porque en otros países el consumo comienza de una forma distinta, comienza con opioides, con heroína, con fentanilo, con oxycontin prescrito en los consultorios, y lo último que hace un usuario de droga es consumir marihuana. Consume marihuana para tratar de salir de la heroína. Es al revés el consumo. Allá el consumo empieza en los consultorios. Entonces, los gobiernos dijeron, vamos a elegir entre lo malo y lo peor, legalicemos esta droga, no se mueren, no hay sobredosis por marihuana, solo se producen algunos deterioros cognitivos, casos de psicosis, pero no hay sobredosis ni muerte, les cobramos impuestos, los tenemos ahí enganchados con la marihuana, pero no tenemos gente que consume heroína, se está muriendo y nos cuesta $3.000 meterlo en el programa de metadona. Entonces fue una decisión política llamada reducción de daño, una decisión política que si yo también lo hubiera hecho como político, ¿no? En lugar de estar manteniendo heroinómanos que se pasan HIV-Sida, que se transmiten hepatitis con el cambio de la jeringa, mejor legalicemos la marihuana y que la gente se enganche con la marihuana y no con la heroína, porque allá se comienza el consumo con los opioides recetados en los consultorios. O sea, no podemos hablar de un ejemplo de otra realidad, de otros países, en donde hay un sistema completamente diferente. Por ejemplo, en Portugal no es que se ha legalizado el consumo, sino que se ha despenalizado la droga, al adicto, perdón. Es distinto. La droga sigue siendo ilegal, es ilegal drogarse en la calle. Lo que tú despenalizaste es al paciente que se droga, no lo vas a meter preso, lo encuentras consumiendo en la calle, lo llevas a la corte de drogas y lo disuades a que reciba un tratamiento. En Estados Unidos las cortes de drogas, para no hacinar las cárceles, te llevan y te obligan a ir 90 días a los grupos de alcohólicos anónimos o que revises tu seguro médico y acudas a un centro de rehabilitación o a una desintoxicación. Son políticas, copiamos, pero copiamos mal. Entonces, algo que tenemos que revisar también en esto de trabajar en la rehabilitación y la reinserción es el diagnóstico de las patologías duales. Las drogas están detonando enfermedades mentales. Y mientras más jóvenes, a más temprana edad, consumen, mayor el peligro. Hay muchas asociaciones de enfermedades mentales como el trastorno bipolar, como el TOD o como la esquizofrenia que están asociadas al consumo de drogas. Y muchas de estas personas han consumido para medicarse. Por ejemplo, el paciente con trastorno bipolar consume marihuana para bajar la hiperactividad. Es decir, bajan las revoluciones que tienen en su cerebro, muchas ideas, y con drogas como la marihuana o con la heroína, se calman. Otros consumen en estados depresivos, pueden consumir drogas estimulantes como la cocaína y la anfetamina para cambiarse de estos estados depresivos. Y aquí están estos pacientes de patología dual que son de un tratamiento exclusivamente individual e incluso hospitalario. Estos pacientes no pueden ingresar a un centro de rehabilitación como un mezclado con otros pacientes, no se les puede dar el mismo trato porque van a necesitar estar medicados. Muchos de ellos hacen cuadros psicóticos, paranoias, agitación psicomotriz. Esto se debe conocer, se debe tratar. Son pacientes que deben ser tratados de manera muy individual y especializada, por supuesto, y hacer un diagnóstico veraz de su problemática dual. ¿Qué tenemos? La realidad es que tenemos en este momento ya, yo diría que tenemos un comportamiento en los adictos muy parecido al de Filadelfia, de Kensington, de California. No hay una institución que se dedique a revisar las sustancias, qué sustancias hay, pero estoy casi segura que el comportamiento, esto de las crisis convulsivas que observamos, la agitación, los delirios, o sea, realmente es un comportamiento que si incluso se camina de manera encorvada. Es un comportamiento que da a pensar, y en algunas pruebas yo he encontrado que hay una mezcla de sustancias. Las madres han tenido que encadenar a sus hijos, muchos de ellos cansados de no recibir un tratamiento adecuado, de que sigan diciendo ve al laboratorio y no lo desintoxican, han tenido que expulsarlos de sus casas y los observamos en las calles mendigando o reciclando o prostituyéndose por drogas o entrando a las mafias delictivas. Aquí está la prueba del policonsumo. Mire, un solo paciente tiene positivo con esta prueba de droga para THC, marihuana, positivo para cocaína, positivo para opioides, positivo para metanfetamina.
y positivo para benzodiazepina, que es un medicamento psiquiátrico. Una sola persona hace con su cerebro un sube, un baja, un sube, un baja, o sea, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Entonces, las consecuencias, tenemos que estas personas están, hemos tenido casos de pacientes con cocodril, estas personas están muy, muy deterioradas en su consumo y realmente se ha cronificado esta enfermedad por la negligencia en la atención. Dicen, esta es la H de hace 10 años. La ploma, la heroína es ploma generalmente. La heroína es ploma. La H contiene heroína, pero tiene también otras sustancias, cal, cemento, psicotrópicos, depende del distribuidor. La H que venden ahora ya no sé qué es, no tengo ni idea. Lo que sí les puedo decir es que el síndrome de abstinencia es distinto a lo que era 10 años, hace 10 años. Es más, los chicos están más deteriorados, hay deterioro neurocognitivo y su conducta se ha degradado. Antes, a un paciente con heroína que se inyectaba, vivía años jóvenes comunes y corrientes que vivían en sus casas, que nadie se daba cuenta porque se inyectaban. Esto de acá los tiene a los jóvenes realmente atrapados y lo peor de todo es que contienen anestésicos, enfrían la moral, enfrían los sentimientos, la conciencia, la culpa, y esto hace que ellos se droguen donde sea y que hagan cualquier cosa por droga. Están hablando mucho de seguridad, pero nadie habla de la cuestión del abordaje del consumo de drogas. Por cada adicto que no estamos tratando y desintoxicando, se está formando todos los días un delincuente en la casa. Por eso es necesario armar todas las herramientas, tratarlos de manera multidisciplinaria, pero lo primero es la desintoxicación. Necesitamos desintoxicar, sacar la sustancia del sustrato cerebral para que la persona vuelva y recobra la voluntad, para que recobre el juicio, para que se levante y diga, wow, ya pasé, no he sido tan mala pasar por la abstinencia, ya pasé el mono, como le llaman ellos, le llaman el mono, ya pasé, para que ellos puedan adaptarse al cambio, o se puedan motivar al cambio, para poderle ofrecer un tratamiento de deshabituación, un tratamiento de rehabilitación, un tratamiento de reinserción. Hay que eliminar primero la droga, no puede ser que primero se lo trate, que se lo trate de otra manera. No es posible. Y para esto, sigo insistiendo yo que los hospitales, así como tienen áreas, cuando ingresa un alcohólico por cirrosis, lo ingresa. Cuando ingresa un fumador de cigarrillos por un EPOC, por un edema pulmonar, lo ingresas. ¿Por qué no ingresar a todos los adictos a una área de desintoxicación? ¿Por qué un hospital tenemos área de cardiología, de neumología, de nefrología? ¿Por qué no tener una área de desintoxicación para adicciones? Pública, así cumple el Estado con su parte del artículo 364, que el Estado va a proveer de tratamiento. ¿Cómo es en otros lados? Bueno, las personas pueden ir a los hospitales, desintoxicarse y luego revisar su seguro, ver si le cubre un centro. El Betifor es carísimo, vale $29,000. O ir a los grupos de alcohólicos anónimos, ¿ya? Luego de esos centros, por ejemplo, Betifor es de 28 días, y luego de eso pasan a la reinserción, que se llaman halfway house, o casas de medio camino. En estas casas los reinsertan a trabajar, van, por ejemplo, a un trabajo, Domino's Pizza, McDonald's, regresan y les realizan constantemente estas pruebas de droga. Esta es la manera por un año. Esa es la manera como se trabaja la reinserción. O en otros países funcionan, en cambio, las comunidades terapéuticas. Lo cierto es que hay muchos modelos, pero tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, ¿no? Coger lo que sirva para nosotros y adaptarlo. En Israel hay un método muy bueno que se llama Tabat, que promueve y que está sonando mucho en otros países como en Madrid, Israel, en Londres, que es la desintoxicación ultra rápida de opioides, ¿no? En 3 días ellos hacen una desintoxicación ultra rápida con anestesiólogos, con neuroregulación. Luego de los 3 días viene un tratamiento nutricional incluso. Es interesante eso, ¿no? Pero hacen la desintoxicación y luego van haciendo lo otro paso a paso. La deshabituación, la rehabilitación y la reinserción. Está entre uno de los tratamientos con un porcentaje de recuperación muy alta. Sabemos que el índice de recuperación a nivel mundial solo es el 1%, sin embargo, este método de Tabat está entre uno de los más eficaces, ¿no? Claro, ellos tienen todo
todo un equipo, están a la vanguardia en cuanto a la desintoxicación. Yo cuando empecé a tratar a los pacientes de heroína, me tuve que llenar de un anestesiólogo, un equipo completo, un cardiólogo y un médico intensivista, porque el consumo, la abstinencia de heroína antes, que era más fuerte, duraba mucho más tiempo, 28 días casi, con agitación psicomotriz, con convulsiones, y realmente aquí no tenemos metadona, no tenemos todos los elementos, ¿no? La naltrexona, por ejemplo. Entonces tuve que buscar métodos antiguos como el famoso catapresán, que te puede disminuir la presión arterial, pero yo me sentía seguro haciéndolo con un cardiólogo. Entonces, luego vino la H, que es otra cosa. Pasar de la heroína, en mi experiencia, hasta la H, y todavía vivo observando los cambios, ¿no? De la abstinencia, en este momento está durando mucho más tiempo y con mucho más deterioro, con convulsiones y con cuadros de psicosis. Entonces, esa es mi exposición. Creo que para hablar de reinserción de los pacientes adictos, siempre tenemos que esperar por lo menos que se recupere el sustrato cerebral, y eso es más o menos el metabolismo del cerebro, se recupera al año, 2 meses, mientras no haya apuro, ¿no? Y cambiar mientras tanto, trabajar con el psicólogo en las conductas adictivas, en la personalidad adictiva, en el pensamiento adictivo, trabajar con la familia, trabajar con los grupos de apoyo, o sea, todo lo que se puede hacer mínimo, para mí, debe durar un tratamiento 1 año. El problema es quién costea 1 año, ¿no? Entonces ahí se revisa si lo puede servir ambulatorio, semiresidencial, pero es muy importante que el tratamiento primario se dedique a la desintoxicación y que, en mi opinión, después del año podamos tratar de reinsertar a los 6 meses a lo mejor en el área educativa, pero después del año al área laboral. Yo dirijo un programa que tratamos de reinsertar a varios pacientes con las empresas públicas, y la condición que le pusimos a las empresas, algunas empresas, es que se les siga realizando, primero que no reciban el sueldo ellos, sino la mamá, se les sigan realizando las pruebas de drogas semanalmente, y que ellos les dejen salir temprano para que ellos acudan a su terapia con el psicólogo y la terapia de apoyo. Esa fue, y que si el paciente se recaía, perdía el puesto. Entonces, hubo una buena respuesta de parte de muchas empresas, pero aún hay que eliminar el estigma. Creo que para hablar de reinserción tenemos que eliminar el estigma, porque fíjense, hay empresas que tienen empleados que se drogan y no lo saben. Pero si llega el chico que está en la reinserción y saben que está en un proceso, lo discriminan más incluso. Entonces, todavía que así como hay ese 1% que te piden de discapacitados, creo que es necesario darles una oportunidad a estos jóvenes, porque para mí es de valientes dejar de drogarse, es de valientes, y sobre todo de cambiar toda esa vida que tenían durante su proceso adictivo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctora Julieta, por esa brillante intervención, también por compartir su experiencia laboral. Nos han dejado varias preguntas dentro de durante su intervención, y nos dice André Delgado: hola doctora, buenas noches. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cuánto dura el efecto de cada droga en el cuerpo humano? Bueno, creo que esta pregunta ya fue contestada durante la charla. Y también dice, ¿qué se puede hacer con el deseo de drogarse, o qué estrategia se puede utilizar para no sentir ese deseo? Muchas estrategias, o sea, va a depender de cuál es tu detonante, ¿no? Me decía un paciente que él se drogaba cada vez que iba al estadio de Melé, y cuando iba cuando iba en el bus, él miraba la cabeza y siempre trataba de llamar al padrino, un amigo, a alguien, de desviar la mirada. Pero, por ejemplo, otro paciente me decía, ahora, doctora, todo me estimula, miro a la derecha, H, me miran para allá, es solo para el chico que consume H, el hacer así. Mira, ellos siempre miran al piso. Todo adicto mira al piso por si acaso se encuentra un sorbete o un poquito de droga o algo. Entonces, esas son otras conductas que tienen que ir cambiando. Ellos, cada uno tiene que reconocer cada detonante. Entonces, según el detonante, va la herramienta. Pero tienen que tener herramientas a la mano. Si llamar al psicólogo, llamar a su padrino, correr, comer dulce. El cerebro te demanda glucosa, mucha glucosa. Tomar dulce, dar su baño, muchas cosas. Un paciente una vez me dijo, tengo ganas de drogarme.
y se fue a comer y me dijo, ya tengo una sobredosis de Choclafán, pero todavía me quiero drogar. Entonces, no hay una sola cosa. El paciente tiene que ir probando poco a poco lo que le funciona. Y por último, los médicos tenemos que decir, bueno, te voy a dar tal medicación. Y por supuesto, tratar de no usar medicamentos adictivos, porque imagínate quitarle una droga y ponerle otra. O sea, no tiene sentido, ¿no? Tratar de que el paciente no se haga adicto a las medicaciones. Muchas gracias, doctora Julieta, por esa respuesta. Jorge Solórzano nos pregunta, ¿es gratificante que siga conservando la realidad frente a esta enfermedad? Pregunta, ¿cuál es la enzima que activa el craving? Se llama COMT, ese es en el de la marihuana, COMT, ese es el de la marihuana. En cada droga se activan enzimas diferentes. Y en el consumo de la marihuana que más se ha estudiado, hay un gen, el AKT1, que puede generar la psicosis canábica de la marihuana, que es uno de los que más se ha estado estudiando últimamente. AKT1. Muchas gracias, doctora Julieta. Jorge Solórzano hace una pequeña acotación diciendo de la basura neurotóxica con la que mezclan la heroína para la H cada vez es más degenerativa. Sí, por eso les presenté esa foto. O sea, no sabemos, no hay un instituto que aquí se dedique a revisar esto y no sabemos lo que se están metiendo. Es decir, yo le digo a los jueces cuando voy a la audiencia, usted va a meter preso a este chico por cal, por cemento, por psicotrópicos, demuestre cuánto por ciento tiene de heroína, porque la tabla dice 0.1% de heroína. O sea, va a apresar a una persona por eso y va a apresar a un enfermo. O sea, lo que usted debe es ordenar un ingreso, ¿no? Porque 3 gramos, eso es lo que consume un adicto en compulsión, en crónico. Ya si tuviera 30 fundas y ya tiene monedas y se prueba que estaba vendiendo, eso es otra cosa. Pero aquí pasó que se encarcelaron a muchos adictos por el desconocimiento de los jueces. Lamentablemente, sí, los jueces necesitan algo para una escala para sentenciar, pero lamentablemente no fueron bien asesorados y se mal utilizó esta tabla que tanta polémica política ha causado. Muchas gracias, doctora Julieta. Dice Lady Eloisa nos pregunta, muy buena intervención. ¿Cuántos días debe durar la desintoxicación? Ya, depende de la droga. La marihuana, por ejemplo, 30 días se queda, hagas lo que hagas. La gente le encanta lo del suerito, ¿no? Hagas lo que el suero es agua, el suero lo puedes poner cuando está deshidratada la persona. Y vitaminas, no le voy a exponer vitaminas a las drogas porque incluso el complejo B te causa más ansiedad, más agitación. No se adhiere la vitamina con las drogas. En la H, más o menos 10 días. En 10 días esta prueba ya te sale negativa. Con la cocaína y sus derivados, proplo, base, trick y todo eso, una semana, 7 días, y con la marihuana 30 días. La cuestión es que en la grasa, todas las drogas duran 90 días. En el cabello, 6 meses. Y en la corteza cerebral, 1 año, 4 meses, ya recién el cerebro recobra el metabolismo. Esa es la parte física. Pero la parte conductual va a tomar mucho más tiempo. Muchas gracias, doctora Julieta. André Delgado nos pregunta, ¿dónde se puede revisar cuáles son los centros de rehabilitación que se encuentren debidamente certificados para dar tratamiento? Hay muy pocos. Bueno, el ACCES es una institución que regula estos centros, pero la verdad es que aquí hay un problema que ellos solo ven desde el lado biomédico. Yo les enseñé que hay distintos tipos de tratamientos, ¿no? Y solo han exigido centros que por poco los piden que sean hospitales, y no estoy yo de acuerdo en que en estos centros se trate todas las adicciones, sino que sean casas en donde se les enseña a vivir, en donde se trabaje la conducta adictiva, que quienes deben tratarlo, el tratamiento primario debe ser hospitalario, debido a las complicaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? En un cuarto encerraron a un joven con psicosis, con paranoia, con alucinaciones, otro con abstinencia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han incendiado estos centros. Entonces, realmente no hay muchos centros porque los permisos se dificultaron. Entonces, no lo hay, pero yo sigo insistiendo en que se deben abrir áreas en los hospitales y luego de eso buscar un centro que te enseñe a vivir y a poco a deshabituarte de la droga. Hay una pregunta que aquí observo, me adelanto, donde hay estudios sobre la marihuana en jóvenes con TDAH. Resulta que sí, la mayoría que tienen este diagnóstico, el trastorno bipolar, consumen marihuana para calmarse. Fíjense que lo logran.
Lo logran, la marihuana les calma esa sensación de aceleramiento del cerebro, lo logran, la marihuana es el estabilizador del ánimo para ellos, es como el litio para el bipolar. Pero el problema está en el 9-delta tetrahidrocannabidiol, que provoca adicción, que provoca paranoia, que provoca síndrome amotivacional, depresión y ansiedad. Entonces, riesgo, beneficio. Entonces, al principio sí, le va a servir. El alcohol, si tú lo tomas, te manda a dormir y te puede servir como un somnífero. Entonces, toda droga puede tener un efecto paliativo, pero el problema es que el prejuicio, que no son unas letritas chiquitas que no se leen, puede causar mayor daño. Y son precisamente los pacientes con TDAH y los pacientes con trastorno bipolar los que consumen este tipo de droga y que defienden su uso medicinal porque les calma esa expansividad y esa hiperactividad y ese aceleramiento cerebral. Muchas gracias, doctora Julieta. Y esta será la... Tenemos solamente dos últimas preguntas, una que nos han dejado por el chat de Zoom y una que nos han dejado por nuestro chat de WhatsApp. Lady Eloisa nos pregunta, ¿qué tipo de vitaminas se puede dar o qué se debe hacer a una persona que está en proceso de desintoxicación por haber consumido polvo? Bueno, si ves Tabat, esta clínica de investígala en Israel, usa la neuroregulación, no usan vitaminas. El neurólogo interviene aquí. No, la vitamina no se va a adherir a la droga, no se va a adherir. Cuando ya la prueba esté negativa, ahí yo le digo a la señora, métale todas las vitaminas que usted quiere. No, incluso el complejo B a los pacientes que consumen H les produce mucha agitación, mucha ansiedad y son los que más se arrancan. La neuroregulación lo utilizan con medicamentos protectores de la neurona como citilcolina, ellos lo hacen con anestésicos, sedación completamente, y luego viene la neuroregulación con nutrición, con comidas nutritivas. La verdad es que es fantástico lo que están haciendo allá en Israel, y en 3 días a mí me parece increíble. Yo me demoro 10 días en desintoxicar a una persona que consume un opioide, 10 a 15 días. No sé cómo lo logran en 3 días. Muchas gracias, doctora Julieta. Y la última pregunta en este caso vendría a ser más del lado de una opinión personal suya. A sabiendas de que en Ecuador tenemos en estas 2 últimas semanas ha habido hechos delictivos de gran escala relacionados con el narcotráfico y también por las sustancias y lucha de bandas territoriales. Desde su perspectiva, ¿cómo cree usted que se podría estar reduciendo el índice delictivo desde esta parte de la educación, más que nada, acerca del consumo de sustancias psicotrópicas? No es mi tema, pero la prevención, señores, si no hay políticas de prevención, esto sigue aumentando. Los padres siguen criando delincuentes, así. Estos jóvenes adictos ya son padres. Y esos niños están creciendo en el ambiente de ellos, en donde ellos son sicarios, venden drogas, están normalizando esa conducta. O sea, esto va a ser, estamos en un caldo de cultivo de futuros sociópatas. Entonces hay que irle con la prevención, pero como terapia intensiva, no con charlitas y circos ni nada de eso. Una prevención con evidencia científica medible, que sea por profesionales, por preventólogos, ¿no? Que se pueda medir, pero trabajar sobre los factores de riesgo y brindar mayor factor de protección. ¿Qué quiere decir? La crianza. El padre tiene que ser responsable de estructurar la personalidad de ese niño. Digamos que vivimos en Holanda y que la droga es legal. Si la droga sea legal, criar un hijo con principios, con personalidad, con bases sólidas, con metas, que sepa manejar emociones, que sepa enfrentar situaciones o la presión social de los amigos. Entonces, para hacer prevención tenemos que conocer los factores de nuestro país. Consumen por curiosidad. ¿Por qué los jóvenes tienen curiosidad a pesar de que le hablamos tanto de las drogas? A lo mejor no estamos abordando bien el tema. Consumen por sentido de pertenencia. ¿Por qué necesitan pertenecer? Algo pasa en sus casas. ¿Quién se va a sentir bien en una casa donde te gritan y te maltratan o donde te abusan? Consumen por la presión social de los amigos, porque ser joven, ser adolescente ya es un riesgo. No hay metas, hay pobreza, no hay marginalidad, no hay oportunidades de estudio. Entonces, hacer una prevención ustedes como profesionales que tenga evidencia científica. Les doy un dato, Gran Bretaña, Preventure tiene un método que trabaja sobre la persona, sobre los factores de riesgo de los jóvenes y le da esta responsabilidad a los padres. Un método que está funcionando y que se podría aplicar acá, pero trabajando con profesionales. Esto no es de que cualquiera vaya a una charla a dar una charla
a la escuela con el dealer, no las drogas no tienen oídos, no escuchan, insisten en las drogas, y el traficante tiene mejores estrategias de llegar a los jóvenes que nosotros los padres. Así que somos los padres los responsables de criar nuevos ciudadanos, estamos mal, el sistema judicial debe cambiar, se encarceló a adictos y ellos son los que más se reclutan en las mafias, todos los días se los reclutas a ellos, por drogas hacen lo que sea, por drogas, ¿quién no sabe que por drogas vendes lo que sea? Entonces, darles tratamiento, pero a la vez ir a la prevención de manera intensiva y profesional.